Hola, me llamo Oxy y bienvenidos a mi canal de YouTube, el canal donde hablo de cosas que me gustan mientras me maquillo, dibujo o simplemente hablamos de amigos. Hoy tenemos un vídeo ensayo. Hola, hace unas semanas me pedisteis que hiciera un vídeo, o sea, no me pedisteis, me metí yo en este berenjenal. Me pedisteis que hiciera un vídeo sobre cierto Encore Stage que salió regulinchi. Sabemos de cuál estamos hablando. Pero es que para explicar ese Encore Stage creo que tenemos que analizar por qué hay un declive en los live vocals de K-pop. He estado haciendo también vídeos sobre los live vocals de cada mes, pero nunca he hecho un análisis concreto y detallado de cómo hemos llegado a este punto. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es me voy a maquillar mientras hablo parte por parte de por qué creo que hemos llegado a este punto en el que los vocalistas no saben cantar. Que quede claro que este vídeo lo hago desde el respeto y desde ser una fan de la gente de la que voy a hablar. Pero tenemos que saber que hay hate y crítica constructiva. Seguramente este vídeo va a ser más largo de lo que os tengo acostumbrados, pero es que hay mucho de lo que tratar, porque yo creo que esto empieza desde hace 15 años atrás. Ya ahora veis por qué. Entonces, suscribiros, dadle a like, dejadme un comentario si os gusta este tipo de vídeos y sin más dilación vamos a ello porque es que hay muchas cosas de las que hablar. Capítulo 1. La época dorada de los vocalistas en el K-pop. Aunque el K-pop está inspirado principalmente en la música hip hop, creo que cuando empezó el K-pop en la primera y segunda generación se intentaba imitar más a los grupos de los 2000 que se apoyaban sobre todo en vocalistas y en las armonías que construían esas canciones. Por ejemplo, los Backstreet Boys, NSYNC, Destiny's Child. Los primeros grupos de K-pop eran muy de ese estilo. En los grupos, sobre todo de chicas, devotaban más vocalistas que raperos, porque eso es lo que vendía y lo que llamaba la atención. Una cosa que vamos a analizar mucho en este vídeo es cómo han cambiado los roles y lo que se pide de un grupo de K-pop a lo largo de todas las generaciones, porque hemos visto un cambio muy grande de la primera generación y la segunda, donde se pedían más vocalistas que raperos, a ahora que se piden más raperas, bailarinas y visuals que vocalistas. Claro, tener más vocalistas que raperos, esto repercutía en el entrenamiento que tenían que tener y en las actuaciones que debían hacer. Si tú tienes muchas vocalistas, si tienes un grupo que se basa mucho en los vocals, no puedes tener una coreografía muy heavy. Tienes que entrenarlas durante mucho tiempo en una técnica vocal muy fuerte para que puedan aguantar esas actuaciones en vivo. Además, aunque ya existían herramientas para alterar lo que son la voz, era mucho un autotune muy robótico. Ahora hay cosas imperceptibles para alterar la voz. O sea, el micro en sí puede estar alterado. Me siento como una vieja diciendo: en mis tiempos no teníamos autotune. Entonces casi todas las actuaciones eran en vivo y tú las oías respirar, tú les oías que desafinaban de vez en cuando, pero eso estaba bien porque la gente entendía que era en vivo y porque no había Twitter. Esto es algo que vamos a hablar, pero antes el K-pop sí era muy popular en Corea, pero no tenía lo que es el movimiento social que tiene ahora. Ya más espectadores, más haters te va a salir. O sea, si antes éramos 4 gatos cuando veíamos K-pop, pues no nos quejábamos. Teníamos lo que teníamos y ya está. Y no pasa nada, pero es que ahora todo el mundo son expertos y todo el mundo sabe de K-pop y todo el mundo tiene que hablar. Entonces, en esta época las coreografías eran más sencillas para que hubiera live vocals, todas las actuaciones solían ser en vivo, a no ser que fuera algo especial. Los estribillos los solían cantar todo el grupo para poder apoyarse entre ellos, porque es muy difícil que el estribillo, que es el momento que más coreografía tiene, es muy difícil cantarlo en vivo. Ahora, por ejemplo, aunque tienen coreografías mucho más heavies, lo canta solo una persona porque no suele ser en vivo. Y esto nos llevó a la tercera generación y al capítulo 2 de este vídeo ensayo. Y si no sirve de nada, cuando llegó la tercera generación, las empresas ya se empezaban a darse cuenta y ya tenían una experiencia llevando grupos, porque pensad que, por ejemplo, cuando debutó Girls' Generation o cuando debutó SHINee, eran los conejillos de Indias para estas empresas. O sea, no sabían bien qué iba a pasar o cómo el público iba a reaccionar
a esta gente. Pero una vez que ya llegamos a la tercera generación, que llegamos a Red Velvet, Twice, EXO, ya sabían más o menos cómo llevar este cotarro. Se entiende, ¿no? Seguía habiendo un componente muy fuerte de vocalistas, pero se dieron cuenta que lo que quería la gente, lo que intentaba recrear no eran las notas altas de Nayeon o de Jihyo, sino los bailes. ¿Y qué se hacía viral? Los bailes, el momento Titi o el momento Shy Shy. Esas eran las cosas, y siguen siendo las cosas que la gente prefiere. O que no que la gente prefiere, pero que les daba más dinero. Porque, claro, ¿qué es lo que le empezó a dar mucho dinero? YouTube, las visitas. ¿Y que daban muchas visitas? Los dance practice, que empezaron... Grupos como Girls' Generation y SHINee empezaron con este tipo de vídeos en el que mostraban sus coreografías, pero eran vídeos como muy amateurs, como muy caseros. Empezaron a profesionalizarse y a ser como no algo extraordinario, sino algo que todo comeback tenía que tener. Yo creo que también, siempre lo digo, pero una buena forma de ver los modelos y las tendencias en el K-pop es ver los grupos que forma Mnet en sus realities. ¿Por qué creo que esto es una buena forma? Porque Mnet se sabe que hizo trampas en todos los realities de Produce 101 y Produce 48. Entonces, ¿a quién impulsó y a quién hizo debutar? A la gente que ellos pensaban que les iba a dar dinero. Y la gente que ellos les iba a dar dinero iba según las modas. Es decir, en el primer grupo que debutaron tras Produce 101, vemos que aún tenía un componente muy fuerte de vocalistas, porque de 12 integrantes, 8 de ellas tenían posición de vocalista, solo 3 tenían posición de rapera, había 5 que tenían posición de bailarina y 2 que tenían posición de visuals. Pero claro, luego tú ves quién se hizo viral de esas 12. ¿Qué es lo que recuerda a la gente de Produce 101? Recuerda, uno, muy viral en Produce 101 y que cambió lo que es el K-pop fue un primer plano de Chaeyoung que inició la moda de los ending fades. ¿Qué es lo que se hizo viral? El baile y los visuals. Y las empresas empezaron a decir, vale, si lo que me van a traer a fans en el grupo son que bailen bien, que sean guapas y ya está, ¿para qué voy a hacer vocalistas? Y empezó a haber como un cambio en lo que se pedía del K-pop. Y las empresas parecía que tuvieran todo como muy bien montado hasta que en 2016 y 2017 vamos al capítulo 3, que fue el tsunami en el K-pop. 어서 와. 방탄은 처음이지? Ya estaban a las puertas de comenzar la cuarta generación, o sea, ya yo creo que las empresas estaban diciendo, vale, pues vamos a preparar esta y esta persona para debutar, tal, no sé qué, y Blackpink y BTS dijeron, no, mi ciela. Creo que tanto el debut de Blackpink y el ascenso a la fama de BTS con Fake Love, me refiero al ascenso a la fama fuera de Corea, porque sí que es verdad que dentro de Corea BTS se hizo muy famoso con I Need You Girl, pero Fake Love fue como su entrada en el mercado occidental. Cambiaron y fueron eventos canónicos del K-pop realmente. Sobre todo en el tema que hablamos, Blackpink, a ver, para mí Blackpink, yo he hablado ya de ellas y creo que sí son muy talentosas, ¿de acuerdo? Pero hay que ser conscientes de que a lo mejor no están al nivel de actuación en vivo que otros grupos. En directo, Blackpink no tiene las mejores vocalistas, ni tiene la mejor técnica vocal, pero es que eso dio igual. Blackpink se hizo tremendamente famosas, no teniendo vocalistas que pudieran hacer notas que te cagas súper bien, no teniendo unas bailarinas que dijeras, madre de Dios. No tenían eso, y aún así se hicieron famosas, y eso llamó la atención de las empresas. Y las empresas se dieron cuenta de una cosa muy muy importante, y es que Blackpink empezó a conseguir muchos patrocinadores. O sea, hasta ahora los ídolos de K-pop no habían explotado lo que son los patrocinadores del mercado occidental, que dan muchísimo dinero. O sea, antes de Blackpink no había ese patrocinio de, por ejemplo, Jennie se convierte en la nueva imagen de Chanel, Rosé se convierte en la nueva imagen de Dior. Ellas fueron pioneras en eso y eso dio
muchísimo dinero. El dinero que ganó YG. Con eso es una barbaridad. Y empezaron a darse cuenta que debutar visuals, que a lo mejor no cantan tan bien. No estoy diciendo que Blackpink no cante tan bien, pero me refiero a la mentalidad de las empresas. Daba igual, porque iban a recibir muchos beneficios. Y se dieron cuenta que si gastaban 10 euros, no son 10 euros, pero tienen 100 euros de presupuesto y gastan 10 en enseñarles técnica vocal, 10 en hacerles cirugía plástica, 10 en enseñarles baile. Si podían ahorrarse esos 10 euros de técnica vocal, más dinerito que ganaban. Hablando de BTS, hay mucha controversia por algún motivo sobre si BTS paved the way, o sea, si BTS realmente ha abierto el camino a los grupos de K-pop en el mercado occidental o en el mundo en general. Yo creo que es un debate estúpido, porque sí, BTS es el encargado de que ahora mismo el K-pop sea tan mainstream como lo es. Y esto es un tema para un vídeo completo. Pero es así, o sea, y tenemos que aceptarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con que BTS haya abierto esa puerta para el mercado occidental? O sea, yo no estoy diciendo que BTS haya inventado el K-pop, ¿de acuerdo? Yo soy firme defensora de la segunda generación y de que no estaríamos donde estamos ninguno sin la segunda generación. O sea, yo empecé a estanear K-pop por la segunda generación. Pero BTS abrió el mercado del K-pop a cierta gente que por sí sola no hubiera estaneado el K-pop. ¿Y esto qué tiene que ver con los live vocals? Pues que lo que hemos dicho, a más público, más haters. De pronto todo el mundo consumía K-pop, lo que significa que aumentó la crítica hacia los idols. O sea, si ahora todo el mundo podía opinar y todo el mundo podía decir, ay, es que a mí no me gusta esto, es que a mí me gusta esto, es que a mí me gusta lo otro, se crean unas expectativas sobre los idols casi imposibles de cumplir. Además, por esta época creo que se empezó también a viralizar en Twitter, y la gente en Twitter, o sea, de verdad que desagradable es la gente en Twitter. Te puedes encontrar de todo, pero los ídolos se encontraban de todo y las empresas se encontraban de todo. Se daban cuenta que un fallo en directo ya no se veía como, ah, vale, es que están cantando en directo, están bailando y es muy complicado y obviamente pueden desafinar. No, ahora se veía como un pecado capital. O sea, se veía como que era imposible que una persona tuviera que hacer eso. O sea, tenían que ser perfectos todo el rato. Y esto se demuestra porque en esta época tenemos el primer escándalo de este tipo. O sea, el primer escándalo de un encore stage, que es por lo que he empezado a hacer este vídeo. Todos recordamos, si estábamos en K-pop Twitter en esa época o si estábamos en el K-pop en general, como a Twice se las vapuleó por este encore stage. Y el encore stage de Twice se explica de una manera muy rápida y muy fácil de entender. Y es que las empresas adaptan la voz de los ídolos a el sonido que quieren que el grupo tenga. Es decir, Twice tiene un sonido como muy cool. Son las hermanas pequeñas de Corea. O sea, son la novia que toda madre quiere que su hijo tenga. Son las amigas que toda chica quiere tener. Eran esa imagen, ¿de acuerdo? Sobre todo en sus principios. Las empresas relacionan voz muy aguda con eso. ¿Qué pasa? Que no todas las personas de Twice, no todas las cantantes de Twice, sobre todo Momo, que es a la que más hate se le da por ello, tiene una voz tan aguda. Al forzarlas a hacer esta voz, es muy difícil que puedan cantar en directo, casi imposible. Entonces, obviamente, van a desafinar. Pero además de eso, es que estaban comiendo hielo. O sea, no sé qué esperamos. Pero se las vapuleó. O sea, sufrieron un escarnio público tremendo por esto. Y a mí, de verdad, que yo no sé si es que la gente no tiene ni idea de cómo funciona el cantar, o le importa una mierda y lo único que quiere es tirar hate. Pero, o sea, me pareció una barbaridad y que a día de hoy se sigue recordando. O sea, cada vez que alguien habla de un error en el K-pop, se habla de este momento de Twice. Y esto envió un mensaje muy peligroso a las empresas, que es: cualquier error no será perdonado. ¿Y qué hicieron las empresas? Ponerse manos a la obra y decir, vale, ¿cómo solucionamos este error? Playback. Capítulo 4. Satanás, también conocido como TikTok. Vamos a hacer un repaso rápido. O sea, aquí ya estamos en lo que es el 2017, 2016, 2018. ¿Y qué pasó en esta época? Que el imbécil de Zico tiene el dudoso honor de hacer el primer challenge para TikTok, demostrando que es un imbécil una vez más.
En este canal odiamos a Zico por cuestiones varias. Zico tenía una canción con un baile muy fácil, un baile divertido, un baile que podía hacer cualquier persona, y lo empezó a hacer con sus amigos. Uno de ellos fue Hawassa, de Mamamoo, y ese vídeo se hizo súper viral. Entonces todas las empresas querían hacerlo, reforzando aún más así la idea de que el baile era más importante que los vocals, porque nadie estaba en TikTok subiendo vídeos intentando recrear las notas altas, como hemos dicho antes, sino que están recreando los bailes. Pero es que además empezó a crearse un fenómeno que es que las canciones que se hacían virales en TikTok empezaban a tener muchas reproducciones. Y esto es algo que empezó a suceder primero en el mercado occidental, en el mercado norteamericano, pero que rápidamente se extendió al K-pop. Y las empresas se dieron cuenta que si hacían canciones más cortitas, que no tuvieran tantas florituras vocales, sino que tuvieran estribillos y tuvieran bailes graciosos, podían ganar mucho dinero haciendo que se hicieran virales en TikTok y por ende consiguiendo más reproducciones para la canción. ¿Pero qué pasa que en esto se traduce en mejores vocalistas? No. Esto se traduce a que las empresas ya podían hacer lo mínimo para conseguir que les hicieran caso a sus grupos. ¿Y eso en qué se traduce? En que ahora tenemos chorrocientos challenges en TikTok que no sirven para nada y no tenemos ni un solo live vocal. Porque ¿quién quiere cantar en directo y quién quiere tener buenos vocalistas? Lo que interesa es la pela de TikTok. No sé si usáis la palabra pela en otros países, pero aquí en Valencia significa dinero. Capítulo 5. De aquellos lodos, estos playbacks. Durante esta época, que ya es 2019-2020, comenzó lo que se llama la cuarta generación del K-pop. Que esta cuarta generación, aunque tiene raras avis, grupos que aún siguen, que pueden mantenerse al cantar en directo, como pueden ser ITZY o como pueden ser G-Idol, no es algo que se priorizara. Al no tener que cantar en vivo, se ha visto un decrecimiento muy paulatino, muy poco a poco, de los vocalistas en el K-pop. Las empresas no se iban a gastar dinero en algo que no iban a usar. O sea, ¿para qué gastarse dinero en entrenar vocalmente a los cantantes si después los iban a hacer cantar en playback? Y en esto volvemos a tener un claro ejemplo en un grupo de Mnet. Por esta época ya se había disuelto el grupo de Produce 101 y se realizó Produce 48. De Produce 48 salió uno de mis grupos favoritos, honestamente. O sea, a mí IZ*ONE me flipa y me va a flipar toda la vida, pero de cantar iban justito. Si os acordáis, en el último grupo de 12 miembros, 8 eran vocalistas. Vale, de aquí ya de 12 miembros, 6 eran vocalistas y 6 son subvocalistas. Ni llegan, ¿vale? ¿Pero qué tenemos? Tenemos a 7 bailarinas y 4 visuals. ¿Por qué? Porque es lo que interesa ahora. O sea, ¿de qué se hizo viral de IZ*ONE? ¿Las notas altas de Chaewon? Pues a veces sí, pero Wonjong se hizo viral, Sakura se hizo viral, Hyewon se hizo viral. Gente que a lo mejor en el escenario iba justita, pero que era guapísima. Eso, son guapísimas. Y que atraían muchos fans. Yo siempre he defendido que IZ*ONE y los grupos de Mnet en general, pero IZ*ONE en este caso, son un antes y un después en el K-pop por muchísimas razones, pero porque creo que es un claro ejemplo de que mientras una idol sea guapa y baile bien, el público le va a perdonar que cante justito. Y eso es muy peligroso. Lo que nos lleva al capítulo 6. ¿Y ahora qué? Una vez que se disolvió IZ*ONE pasaron varias cosas. Una, que las empresas comenzaron a agobiarse por encontrar quién iban a ser los líderes o las líderes, porque sobre todo hay una competición voraz en lo que es los grupos de chicas, porque se iba a estrenar una nueva generación del K-pop. Pues hay mucha gente que discute que la quinta generación del K-pop aún no ha debutado, pero yo creo que ya está aquí y debutó alrededor del 2021-2022 y las empresas se agobiaron de quién va a liderar eso, quién va a ser las nuevas Twice, las nuevas Girls' Generation. La cuarta generación no hubo una líder tan claro, podríamos decir ITZY o G-Idol, pero las empresas tenían prisa, por lo que se empezaron a debutar gente muy joven, con menos experiencia de entrenamiento, muy guapas, que hicieran el papel bien. O sea, no querían esas vocalistas súper bien entrenadas, que podían moverse en cualquier parte, sino que había una mentalidad de, bueno, debutamos y ya veremos. Además, cuando alrededor de este tiempo, que fue en 2020,
pasó el coronavirus. O sea, no sé si puedo decir la palabra esa en YouTube, pero bueno, que pasó la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Que no había público en los shows de música, y si no había público era mucho más fácil engañar a la gente con los live vocals, porque no había nadie que lo comprobara. O sea, si no hay nadie en el recinto, nadie se va a dar cuenta que estás haciendo playback. Además, si nadie tiene que oírte cantar en directo, es mucho más fácil decir, vale, pues pongo el disco y ya está. Y si solo tienes que poner el disco y ya está, ¿para qué vas a hacer que alguien entrene y que alguien tenga buenas vocalistas? Si tú en un estudio puedes editar cualquier vocal, o sea, cualquier persona como canta se puede editar. O sea, yo ahora mismo canto como el culo, pero si yo ahora me pongo en un estudio con técnicas profesionales, podría haceros creer que yo canto súper bien. Vale, si tú puedes hacer eso en un estudio y vas a poner el audio de estudio en una actuación en vivo, ¿para qué tienes que entrenarlas para que sepan cantar en vivo? Y aquí es donde viene el segundo escándalo de un encore stage, que es el que me ha hecho hacer este vídeo. LE SSERAFIM ya ha tenido varios momentos en los que se ha demostrado que cantar en vivo no es su fuerte, pero creo que LE SSERAFIM es una víctima de sus circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? LE SSERAFIM se vio envuelto en todo lo que hemos hablado anteriormente. Era un grupo al que tenían prisa por debutar porque eran dos miembros muy populares de IZ*ONE, como eran Sakura, o como son Sakura y Chaewon, y un miembro muy popular de Produce 48 como era Yoongi. Había que debutarlas porque IVE ya había debutado y había sido un huracán. O sea, todo el mundo escuchaba a IVE. Había sido un debut muy aplaudido y HYBE se estaba quedando detrás. Además, aún quedaba un poquito. Creo que LE SSERAFIM debutó justo antes de New Jeans y venían de la polémica de que GFriends se hubiera disuelto. Entonces tenían que actuar rápido. No había tiempo para entrenarlas. Entonces, ¿qué cogieron? A gente que sabían bailar bien y que quedaban bien en cámara. Y ya está. El problema ha sido que durante este tiempo no parece que HYBE les haya dado mucha técnica vocal. Esto no justifica nada del hate que se les ha dado. O sea, les ha pasado lo mismo que a TWICE. En vez de analizar la situación y decir, vale, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Es culpa de las ídolos? Lo cual no es así. ¿Cómo podemos, desde el fandom del K-pop, solucionarlo? Se ha decidido simplemente apalearlas en la plaza pública y quemarlas por brujas. Eso es lo que creemos, que con eso vamos a mejorar la situación. O sea, de verdad creemos que haciendo que se asusten de salir, porque es que tú les ves las caras y tenían caras de asustadas las pobres. ¿Os creéis que por asustarlas de que no quieran ni cantar en vivo vamos a solucionar que no canten en vivo? O sea, yo no sé si es que de verdad somos imbéciles o es que simplemente necesitamos a alguien a quien odiar y cada semana le va a tocar a alguien. Ya os digo, esto no justifica que haya problemas en el K-pop y que tengamos que hablar de ello. Me refiero a las formas. O sea, hay formas y formas de hablar de ello. O sea, no hace falta odiarlas de esta forma y decirles barbaridades súper misóginas. Las empresas se han acostumbrado tanto a hacer playback que ahora vemos playback hasta en realities que se supone que son de Canton, como Kingdom Puzzle o Are You Next. O sea, se prefiere la perfección al talento vocal y se prefieren a las personas que bailan bien, que actúan bien y que quedan bien en cámara, a las personas que cantan bien. Epílogo. Los culpables. Creo que no podemos acabar el vídeo sin preguntarnos quién es realmente el culpable de todo esto, porque sí que es verdad que durante todo el vídeo he puesto el ojo en las empresas que quieren más beneficio que impulsar el arte o impulsar lo que verdaderamente tiene que hacer un cantante, que es cantar. Pero tenemos que pensar, ¿es culpa de los idols? No, ellos solo hacen su trabajo. Entonces, por favor, cuando habléis de este tema, no hace falta echarles hate. O sea, yo he visto a gente decirle barbaridades a Sakura porque canta regulinchi. Bueno, pues canta regulinchi. ¿Y qué? Se puede tener esta conversación de muchas formas, que no decirle barbaridad. ¿Es culpa de las empresas? Pues sí, parte de las empresas, como hemos dicho, parte de la culpa es de ellas. Pero es culpa también del público, por supuesto. Si cada vez que un idol se atreve a respirar lo transformamos en odio, si entendiéramos que hay críticas constructivas, que no todo tiene que ser hate y que tampoco nos tenemos que poner a la defensiva cada vez que alguien dice algo, porque yo he visto mucha gente poniéndose muy atacada en Twitter cuando alguien ha dicho que LE SSERAFIM o que otro grupo ha desafinado. Si tus idols desafinan, no pasa nada. Voy a hablar de un encore stage
que uno de mis cantantes favoritos fue Jimin, desafinó como un perro en un encore stage. No pasa nada. Podemos analizar por qué desafinó así. O Twice es uno de mis grupos favoritos y desafinó en ese encore stage. Y he explicado por qué creo que desafinó y por qué creo que se puede solucionar. No pasa nada. Un encore stage malo no quiere decir que sea un terrible vocalista. Simplemente que hay cosas que mejorar y se pueden hablar desde el respeto. No hace falta que nos pongamos a la defensiva cada vez que alguien dice algo sobre nuestros idols. Porque nuestros idols también hacen cosas mal. Debemos abrir un debate, pero un debate de verdad. Hablar de lo que implica ser un idol. Que no es solo quedar bien en cámara y bailar. También es una técnica vocal buena, saber cantar y saber manejarse en un escenario en vivo. Y si desde un primer momento hubiéramos entendido eso y no hubiéramos ido a matar y a machete cada vez que alguien desafina y no hubiéramos ido a tirar mierda y a decir barbaridades en Twitter, no estaríamos en esta situación. Entonces, disfruten lo votado. ¿Queríais robots? Pues ahora os coméis a gente que no sabe cantar. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que es un vídeo muy largo, un vídeo muy diferente, pero si os gusta haré más, porque creo que hay temas en los que 10 minutos no los cubren y tenemos que hablar seriamente como comunidad. Me ha costado mucho hacer este guión, así que dadle amor, suscribiros, dadle a like, comentar y qué pensáis sobre el tema. Dejadme un comentario. Nos vemos. Bye.